Bueno, hola a todos. Eh, Vamos a hacer un webinar sobre habilidades 21 dentro de la trayectoria que venimos llevando a lo largo de la semana sobre el trabajo de objetivos de desarrollo sostenible, sobre la competencia global, sobre lo que significa hoy aprender y justo ayer que también tuvimos el webinar sobre inteligencia ejecutiva. Hoy nos toca abordar los desafíos del currículum y qué mejor que hablar de habilidades 21, que tiene mucho que ver con el paradigma competencial que también aquí en España tenemos y en el cual nos basamos, y a partir de esa reflexión un poco plantear esos desafíos curriculares que hoy día la educación nos presenta, ¿no? Bueno, imagino que como yo, en estos días de confinamiento, muchos tendréis hijos, muchos tendréis también familia a la que atender, ¿no? Pero sobre todo aquellos que tenéis hijos y estáis con ellos en casa. No sé si os sucede lo mismo que a mí, ¿no? Que estáis todos los días sumergidos en una apabullante lucha por hacer que vuestros hijos comprendan todos los contenidos teóricos, todas esas tareas que desde las escuelas, gracias a Dios, nos están enviando para poder trabajar con ellos desde casa. Y en esas tareas en las que abordamos, pues nos toca a padres en nuestras casas abordar pues contenidos de sociales, de naturales, de lengua, de matemática, pero sí que es verdad que paradigma, ¿no? De la enseñanza académica pues ha dejado en este sentido, en una crisis como la que estamos viviendo, pues a lo mejor de lado habilidades básicas como la creatividad, como la resolución de problemas, que son precisamente las que afloran en el contexto en el que estamos viviendo hoy día, ¿no? Eh, Está sobre la mesa todas esas personas que están sacando a la luz su creatividad en el confinamiento. Está sobre la mesa todas aquellas personas que ante los problemas que tenemos de abastecimiento, sobre todo de material sanitario, están eh, siendo muy creativos a la hora de plantear formas de hacer mascarillas, de hacer todo este tipo de material, estas EPI, ¿no? Que necesitan nuestros sanitarios hoy día. Y está sobre la mesa pues, todas esas personas que están perdiendo a familiares y que pues, están tolerando esa frustración de no poder estar con ellos. Todas esas habilidades que hoy día nos está forzando esta situación a poner y a sacar, a poner de manifiesto, digamos, esa creatividad, esa resolución de problemas, esa tolerancia a la frustración. Todas esas habilidades rara vez aparecen en las tareas escolares que nos llegan a casa a las familias, ¿no? No quiere decir que no se trabajen desde la escuela, pero ¿a qué le estamos dando importancia? Si en una situación de crisis como la que tenemos hoy día, todas esas cosas que estamos intentando embutirles a nuestros hijos con las tareas escolares en casa pasan a ser tangenciales y lo que se pone de manifiesto es la creatividad, la capacidad de resolver problemas, la capacidad y esa tolerancia, por ejemplo, a la frustración en estas situaciones, son las capacidades, son las habilidades que realmente hacen que una persona eh, pueda superar los obstáculos y seguir adelante. ¿Cómo le damos la vuelta a la tortilla y cómo ponemos esas habilidades en la educación como prioridad, ¿no? Hoy va la cosa de esto, en cómo las habilidades las ponemos por delante incluso de lo académico, no sin dejar de lado lo académico, evidentemente, pero como las habilidades tienen que ser el leitmotiv, ¿no? Hoy día de todas las escuelas, porque al final es lo que queremos conseguir. Queremos conseguir alumnos creativos, resilientes, críticos, reflexivos, con capacidad de resolver problemas. Queremos esas habilidades del alumno del siglo XXI, ¿no? Y dentro de todo esto, evidentemente, eh, todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, en cierta manera, tiene mucho que ver. Entonces, si recopilamos un poco todo lo que hemos hecho hasta ahora y pasando un poco por desde el primer día que vimos con Carmen y hablamos sobre el desafío de aprender hoy, sobre cómo la enseñanza pide otra serie de cosas y los alumnos van pasando por unos estadios de aprendizaje que son totalmente diferentes al paradigma tradicional, a esa competencia global, esa competencia para la ciudadanía global que nos contaba también Martín en segunda instancia, o a esos objetivos de desarrollo sostenible de cara a 2030, donde la educación de calidad era uno de ellos, pero estaban también rodeados por una serie de objetivos como los desafíos económicos, como los desafíos sociales, con los desafíos en cuanto a la inmigración y a la migración, ¿no? Son cosas que hoy día pues realmente tienen que estar en la educación. Y ayer veíamos también cómo
todo esto también depende de lo que cada uno tenga dentro, ¿no? De la individualidad, de la personalidad de cada uno de nuestros alumnos y como también dependiendo de las capacidades que ellos tienen, pues van abordando todo este conocimiento de una manera o de otra, ¿no? Y en la capacidad de controlar sus emociones o la capacidad de inhibir el impulso para dedicarse a aquellas cosas que realmente a las que quieren dirigir la atención o la capacidad, ¿no? De automotivarse o la capacidad de memorizar y utilizar la memoria como órgano del aprendizaje, todas esas funciones ejecutivas que están implícitas también en cada uno de nuestros alumnos y que de alguna manera ayer vimos cómo pueden estar presentes en la educación. Hoy hablamos de habilidades del siglo XXI y para hablar de habilidades del siglo XXI es imprescindible ver las megatendencias que hoy día pues, nos están o nos vienen eh, llevando por unos caminos o por otros. ¿Qué es esto de las megatendencias? Las megatendencias no es más que aquellas cosas que el mundo pone en realce en cada situación, en cada periodo, en cada época, ¿no? Y que realmente pues, van dirigiendo hacia un lado o hacia otro las diferentes políticas a nivel internacional, ¿no? Que van segregando los diferentes gobiernos, ¿no? Y en las megatendencias en las que nos movemos ahora mismo, pues hay cuatro rasgos fundamentales que yo creo que debemos de abordar, ¿no? Uno de ellos es la digitalización. La digitalización, bueno, visto desde el punto de vista eh, de que pues, el contenido ya los alumnos lo tienen a la mano, el boom de la información, pues evidentemente es algo que tanto a los profesores como a los padres, ¿no? A las familias, pues nos trae de cabeza, visto desde cualquier perspectiva, ¿no? Es algo que da miedo, ¿no? Tanta información a la cual se enfrentan nuestros hijos, nuestros alumnos, ¿no? Y también visto desde el punto de vista, nada más que tenemos que verlo hoy, ¿no? La cantidad de noticias falsas que surgen, ¿no? El acceso a la información y la capacidad de acceder a una información veraz que realmente les haga confinarse en un pensamiento, ¿no? Que sea al menos ajustado a lo que hoy día está sucediendo. Todo esto, pues realmente tiene mucho que ver con los procesos y con cómo aprenden nuestros alumnos y no solamente con cómo aprenden, sino también con qué aprenden, ¿no? El tema de la globalización, el tema de la globalización como mega tendencia, pues evidentemente hoy está impulsando aspectos como los que hemos visto en días anteriores, ¿no? Esa competencia global, la capacidad, ¿no? La ciudadanía global que se llama, o esos objetivos de desarrollo sostenible que también están en muchas otras de las megatendencias, ¿no? Pero que más que nunca hay que tener en cuenta porque la educación es una herramienta también de la sociedad, ¿no? Para hacer a las personas críticas creativas, constructivas, etcétera, ¿no? Las tendencias demográficas, vivimos en sociedades en las que la natalidad ha crecido un montón. Salíamos y veníamos saliendo de una crisis y prácticamente estamos entrando ahora mismo en otra crisis que no sabemos a lo que nos va a llevar. Y evidentemente estas tendencias demográficas han ido muy influenciadas también por los momentos de crisis. Tenemos una crisis de natalidad también en las escuelas, problemas que afrontamos todos los centros de cualquier índole. Y evidentemente pues también tenemos una población envejecida en muchos países que pues lastimosamente pues con una pandemia como la que estamos viviendo hoy está siendo también algo muy duro, ¿no? Y por último las migraciones, ¿no? Mirando a la escuela desde el punto de vista de la migración, cuántas escuelas, de todos los que me estáis escuchando, cuántas escuelas tenemos con diferentes nacionalidades, con alumnos de diferentes procedencias, cómo la empatía, cómo el respeto, cómo la solidaridad son habilidades, ¿no? Que tienen que tener nuestros alumnos hoy día para afrontar este tipo de desafíos, este tipo de megatendencia que tiene hoy día la sociedad en la que vivimos. Y por eso es importante, porque en todo lo que hemos hablado, ¿no? Venimos hablando de competencia global, venimos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, de funciones ejecutivas, y ahora hoy os hablo de habilidades, ¿no? Hay dos palabras que tenemos rondándonos siempre en las cabezas, ¿no? Si miramos nuestro sistema educativo, hablamos de competencias, ¿no? Si estamos en España, me refiero, pero si estamos en otros países, como por ejemplo Latinoamérica, eh, en países de Latinoamérica, hablamos de habilidades, ¿no? O se hablan allí de habilidades más que de competencias. ¿Qué tenemos que desarrollar en las escuelas? ¿Competencias o habilidades? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos desarrollamos? ¿Por dónde orientamos a nuestros alumnos y cómo los docentes aterrizamos esto de las competencias o esto de las habilidades? Yo creo que es una de las grandes preguntas, uno de los grandes interrogantes que todos los docentes nos hacéis cada vez que pisamos una de vuestras escuelas, ¿no?
sobre todo de cómo hacer realidad esto del trabajo competencial, ¿no? Pues mira, quiero hoy hacer como un recorrido por lo que se está dando en los diferentes países, por cómo todo esto se está viviendo desde las diferentes políticas educativas. Y bueno, traigo un par de gráficas hoy para que veamos cómo eh, todos hablamos en el mismo lenguaje, aunque no con las mismas palabras, ¿no? Mira, De Seco define la competencia como la capacidad, ¿no? Eh, de poner el conocimiento en acción. Digamos que una competencia implica conocimiento, pero también implica habilidad, ¿no? Y en esa contraposición entre competencia y habilidad, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué es más, la competencia o la habilidad? Son formas diferentes de organizar las cosas. Necesitamos la habilidad para definir la competencia, pero la competencia es un marco que nos permite aterrizar de una manera más simple, ¿no? Para la escuela el concepto de desarrollo de habilidades, de desarrollo de conocimiento en acción de nuestros alumnos. Eh, la competencia implica habilidad para satisfacer demandas complejas en un contexto particular. Y eso es lo interesante para la escuela hoy día, ¿no? Aprender desde la realidad. Intentamos provocar metodologías, intentamos provocar contextos en los cuales los alumnos eh, mm, pongan en funcionamiento el conocimiento y desde esa perspectiva ponerles en estos contextos pues nos permite realmente que los alumnos aprendan desde lo real, ¿no? Mira, aquí tenéis el análisis de 102 países de cómo aparecen las competencias o las habilidades en el currículum, ¿no? Y es interesante ver cómo la mayoría de los países contemplan esto de las competencias o de las habilidades, pero de distinta manera. Entonces, hay países que realmente las contemplan solamente en su misión y en su visión. Son países que a la hora de elaborar las políticas educativas eh, dicen nuestros alumnos tendrían que ser de esta manera, tendrían que ser de esta otra manera, ser resilientes, y tal, ¿vale? Pero se quedan únicamente en esa misión y en esa visión sobre lo que debería ser la educación, ¿no? Luego hay un grosso de países eh, que además identifica cuáles deberían ser esas habilidades o esas competencias. Y en ese grosso de países, el análisis es de 102 países, en ese análisis 76 países integran, digamos, o contemplan una descripción de cuáles deberían de ser las competencias a entrenar en nuestro sistema, en su sistema educativo. Luego hay otro grosso de países que además de eso las tienen integradas, digamos, en el currículum, han tenido en cuenta en la redacción de los indicadores de evaluación, de los estándares de aprendizaje, de los currículum, digamos, académicos, integrar o contemplar el desarrollo de esas uh, habilidades o de esas competencias. Y hay un porcentaje pequeño de países que además de integrarlas curricularmente, que además de tenerlas en cuenta en sus políticas educativas, establecen una progresión del desarrollo de esas habilidades para su sistema educativo. Y esto es algo muy interesante que vamos a retomar en las siguientes partes de la conferencia de hoy, porque para nosotros como docentes esta es la clave que todos os estaréis preguntando y estaréis esperando la respuesta, ¿no? La evaluación. ¿Cómo evaluamos las competencias? ¿Cómo evaluamos las habilidades, ¿no? del siglo XXI de nuestros alumnos? Y estas competencias y estas habilidades solamente se pueden evaluar si están debidamente, ¿no? procesuadas, si están debidamente desgranadas, ¿no? en cosas accesibles para nuestros alumnos. Bien, si hablamos de habilidades del siglo XXI, eh, podríamos poner sobre la mesa muchísimas. Si ahora mismo yo os pregunto qué tipo de alumno queréis para vuestras escuelas, pues a todos se os ocurrirían, ¿no? Esas características que queremos ver en nuestros alumnos. Esas características, creativo, reflexivo, flexible, resolutivo, resiliente, esas características del alumno del siglo XXI son los que van conformando las habilidades del siglo XXI. Y hay muchas de las que nos podemos servir, de las que nos podemos valer, ¿no? Eh, Dentro del vídeo que podéis encontrar el Power donde podéis investigar y os he dado documentos, ¿no? de las distintas habilidades que se destacan en los distintos países, pero aunque no se vea muy bien en el pantallazo, podemos decir que son muchas, ¿verdad? Son muchísimas, ¿no?
Y si ya con 7 competencias acá en España nos volvemos locos para aterrizarlas y para poder evaluarlas con tantísimas habilidades, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pues mira, algo interesante que hace el informe, ¿no? De uno de los informes de la OCDE es agrupar esas competencias en, digamos, en distintos parámetros, ¿no? O en distintos grupos, en distintos, eh, agruparlas según, ¿no? El ámbito de impacto que tienen sobre el alumno y sobre la sociedad, ¿no? Entonces, aunque veamos muchísimas características, metacognición, emprendimiento, productividad, curiosidad, imaginación, creatividad, destrezas tecnológicas, persistencia, eh, la autorregulación, el razonamiento, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la ética, aunque veamos muchísimas habilidades, como habilidades del siglo XXI, es interesante esta perspectiva de aglutinarlas en 6 grupos, ¿no? Que se hace en este documento que os dejo la referencia en el vídeo. Este documento de la UNESCO, perdón, creo que he dicho de la OCDE anteriormente, este documento de la UNESCO las agrupa en esto que veis aquí. Pensamiento crítico e innovación, habilidades interpersonales, aquellas que hacen referencia a la interacción con los demás, como son la comunicación, la prosocialidad, etcétera. Las habilidades intrapersonales, que hacen referencia a todas las habilidades de autorregulación, ¿no? De la propia persona, la metacognición, la automotivación de la propia persona, todas aquellas que hacen referencia a la ciudadanía global, ¿no? El respeto, la democracia, ser un ente democrático dentro de tu sociedad, ¿no? Todas aquellas que hacen referencia a los medios y a la información, el análisis de la información, el análisis de la fiabilidad, y todas aquellas, pues, un pequeño grupo último al final, que hacen referencia pues a hábitos saludables, al tema de llevar unos hábitos de vida saludables, healthy, ¿no? El término healthy que está ahora tan de moda, o a la propia interioridad, ¿no? De la persona. Todas estas habilidades, ya os digo que tenéis el documento para poder consultarlo, pero es interesante cómo las agrupan en este documento de la UNESCO, ¿no? Como dentro del pensamiento crítico y la innovación estaría la creatividad, el emprendimiento, la toma de decisiones en sí. Dentro de la interpersonal, cosas como la comunicación, el trabajo en equipo, la colaboración. Dentro de la interpersonal, la compasión, la integridad, la automotivación, cosas tan interesantes como estas, ¿no? Pero claro, seguimos nadando en un mar de muchas cosas, ¿no? Y en este mar de muchas cosas, ¿cómo aterrizamos todo esto en algo que realmente podamos llevar a la escuela, ¿no? Entonces yo creo que una de las claves, digo creo, porque en esto ahora mismo está la investigación, ¿no? En cómo aglutinamos todos estos modelos de competenciales y todos estos modelos de habilidades del siglo XXI en algo que realmente tenga sentido para la escuela. Y dentro de esto yo creo que es muy importante eh, discernir entre lo que es realmente eh, accesorio y lo que es realmente necesario, ¿no? Fijaros que ya el propio documento también nos hace un cribado y en ese cribado nos señala como 4 fundamentales, 4 habilidades fundamentales que se repiten en todos los sistemas educativos hoy día, ¿no? En todas las políticas educativas de todos los sistemas educativos, estos 4, digamos que se dan con mayor énfasis, con mayor cuerpo dentro de las leyes educativas. Y son la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico, y la resolución de problemas. Comunicación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Cosas que yo creo que ninguno de nosotros podríamos poner ninguna pega, que son cuestiones y aspectos fundamentales a trabajar en la escuela. Y que trabajamos, evidentemente. Y que trabajamos, y ahora la pregunta difícil sería, ¿cómo evaluamos la capacidad creativa de un alumno? ¿Cómo evaluamos? La capacidad comunicativa es más fácil, ¿verdad? Porque la solemos vincular al área de lengua, ¿no? Cómo evaluamos el pensamiento crítico de nuestros alumnos, ¿no? O cómo evaluamos la capacidad de resolver problemas, no problemas matemáticos, no, sino de resolver problemas de la vida real, ¿no? Estas 4 habilidades que destacan como fundamentales son la clave para empezar a construir modelos que realmente integren todos estos aspectos que estamos diciendo, ¿no? Es un punto de partida. Evidentemente, además de estas 4 habilidades, hay muchas más habilidades accesorias, ¿no?
algunas que están integradas dentro de estas cuatro y otras que las van a complementar muy mucho, evidentemente. Por eso la agrupación que hacía antes la UNESCO es muy interesante. Pero lo importante, y centrándonos en estas cuatro para tirar del hilo a lo largo de esta conferencia, lo que nos interesa desde la escuela es cómo aterrizamos esto, ¿vale? Sean cuatro, sean seis, sean ocho, sean 10, o sea, un cómputo de habilidades que están integradas dentro de marcos o de competencias, como podemos decir, al final tenemos que encontrar la manera de hacerla realidad en nuestras aulas. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene esto para la escuela. Y aquí voy a hacer referencia al modelo que muchos de vosotros ya nos habréis escuchado, pero que en realidad pues tiene su arraigo en estas reflexiones desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre solemos decir que para cambiar una escuela, ¿no? Hacen falta 6 cosas. Esto suena, es el cubo de Rubik, ¿no? Los 6 elementos fundamentales para el cambio de una institución educativa, de una escuela. Y que 3 de esas cosas, cada uno de nosotros, cada profesor, puede moverlas, puede modificarlas, puede tocarlas, puede hacerlas suyas, puede llevarlas al aula de una manera eficaz. Y esas 3 cuestiones, pues van a sonar, son el currículum, la metodología y la evaluación. Hoy quiero contraponer esto que dice nuestro modelo Rubik, el modelo Trilema de cambio en instituciones educativas, con lo que desde los informes internacionales para el desarrollo y la implementación de las habilidades 21 en los currículums nos están diciendo, ¿no? Y una de las cosas que nos están diciendo es que necesitamos currículum diferentes. Ya venimos hablando que lo difícil no es decir que queremos trabajar, todos sabemos cómo queremos que sean nuestros alumnos, críticos, creativos, flexibles, etcétera, ¿no? Lo difícil no es decir que queremos trabajar, eso los diferentes países, las diferentes políticas educativas nos van marcando un itinerario, nos van marcando un camino. Lo difícil es hacer y aterrizar eso. Entonces, retomando la gráfica que os ponía al principio, si tenemos un país en los que se esbozan esas habilidades en nuestros currículum, tan solamente en la visión de nuestros currículum, pues lo tenemos francamente difícil para poder aterrizarlo en nuestras aulas. Si tenemos un sistema educativo que en ese currículum además nos describe cuáles son las tangenciales y cuáles son las prioritarias, digamos, ¿no? Pues hemos dado un paso más. Si además se preocupan de integrarlas de una manera lógica en nuestros currículum académicos, pues realmente podremos ver cómo en cierta medida llegan a las aulas, ¿no? Pero si no damos el último paso, que eran esos últimos 11 países que quedaban ahí, entre ellos, por ejemplo, Australia, ¿no? Que desgranamos esas habilidades o esas competencias y las secuenciamos en niveles de adquisición desde las etapas primarias infantiles hasta las etapas secundarias, postobligatorias, incluso si tenemos esa secuenciación final, pues tendremos un currículum que a los docentes nos ayudará a poder llevar esto al aula y no solamente a poder llevarlo, sino a poder evaluarlo, ¿no? ¿Dónde estamos ahora mismo? Yo creo que cada uno de vosotros se ha hecho un mapa de dónde está vuestro país en este momento, ¿no? También hay que pensar que tiene que haber cierto grado de autonomía dentro de las escuelas, dentro de los centros, ¿no? Y que si esto no nos lo dan hecho desde las políticas educativas, eh, para eso estamos los docentes, para romper los currículum, como solemos decir, no romperlos y tirarlos a la basura, sino romper los currículum y realmente construir currículum que verdaderamente aterricen en aquellas cosas que queremos desarrollar en nuestras clases, ¿no? Es algo que muchas escuelas ya estáis haciendo, estamos haciendo, ¿no? Es algo que realmente es necesario para poder hacer realidad esto del trabajo competencial o del trabajo por habilidades, ¿no? Bien, la primera pata sería ese currículum, ¿no? ¿Cómo aterrizamos todo esto? La segunda pata sería la metodología, que son los cómo, ¿no? Cómo llevamos a la práctica esas habilidades en nuestras escuelas. Y por último, la pata de la evaluación, que es cómo lo evaluamos, ¿no? Me vais a permitir que vaya poco a poco y vaya dando algunas claves para todos los que estáis viéndome, ¿no? En cada una de estas facetas. Mira, cuando hablamos de currículum, está claro que hoy día ya hemos avanzado algo, ¿no? Y que realmente las competencias
tienen que valorarse y tienen que transformar el aprendizaje, ¿no? Y esto, el paso que hemos dado es que ya estamos haciendo cosas diferentes en nuestras aulas, ¿no? Estamos buscando otro tipo de actividades en las escuelas que permitan que los alumnos desarrollen estas habilidades. Otro paso, otro paso que podríamos dar en este sentido, hablando del currículum, es en que las competencias fueran el foco y no los contenidos. Y estaréis diciendo, Javier, te estás volviendo loco, ¿no? Pues realmente no es que me esté volviendo loco, pero pensad que es la única manera de que realmente las competencias o las habilidades se integren en los currículums de una manera eficaz, ¿no? Ver la competencia como objetivo de aprendizaje, o sea, yo al final, o ver la habilidad como el objetivo de aprendizaje, es lo que realmente me va a hacer conseguirla, ¿no? Si yo veo la habilidad, me preocupo de trabajarla a través de diferentes contenidos, de diferentes asignaturas, pero mi objetivo es conseguir la habilidad, en los resultados de aprendizaje buscaré el desarrollo de esa habilidad. Si yo tengo desarrollos curriculares pensados desde objetivos académicos para conseguir contenidos académicos y tengo indicadores y estándares de evaluación académicos, la habilidad o la competencia se diluye. Por eso el objetivo tiene que ser la habilidad. Y a partir de la habilidad, desarrollar los contenidos que aportan al desarrollo de esa habilidad y buscar en los resultados de aprendizaje a través del contenido cómo se está impactando sobre esa habilidad. Esto es complejo, este desarrollo curricular es complejo. Es el desarrollo curricular que tan solo, ¿no? 11 países tienen más o menos vislumbrado, ¿no? Desarrollado. Pero es la única manera de hacerlo realidad. Por eso ahora estamos en un momento en el que se está cociendo una nueva ley. Esperemos que venga con desarrollos potentes en cuanto a niveles competenciales, porque aquí hablamos de competencias, no tanto de habilidades, ¿no? Pero la realidad es esta. Si seguimos poniendo, como ha sucedido en leyes anteriores, los objetivos académicos, los contenidos académicos, y ahora rompemos en indicadores de evaluación de logro o resultados de aprendizaje o estándares de aprendizaje, lo que queremos conseguir en los alumnos, lo único que estamos haciendo son un engrosamiento de nuestros currículums, ¿no? Mientras que si en el foco está la habilidad y los contenidos se asocian a las habilidades, realmente los resultados de aprendizaje irán en función de las habilidades, ¿no? Bien, otra de las cosas fundamentales en el currículum es que, claro, trabajar de esta manera nos pone en énfasis la necesidad de buscar en los alumnos aspectos en los cuales poder ver cuán creativos son, cuán resolutivos, cuán críticos. Claro, buscar evidencias en algo que a priori no estamos acostumbrados a buscar en ellos, ¿no? Evidentemente integrados con el contenido curricular de las diferentes asignaturas que tienen que aprender, ¿no? Pero hasta ahora esto es algo desconocido para nosotros. Esto nos va a ayudar a diversificar distintos modelos de evaluación con los que luego relacionaremos o reconduciremos, ¿no? Y por último, ligado también al currículum, es necesario pedagogías centradas en el alumno para poder desarrollar estas habilidades. Si no utilizo metodologías centradas en el propio alumno, ¿cómo pone el alumno en funcionamiento esas habilidades? Por eso hoy día el boom de las metodologías, ¿no? Son necesarias las metodologías para hacer realidad esos currículums competenciales. Claro, desde esa perspectiva, curricularmente estas serían las claves. Yo puedo enseñar las habilidades por separado. Yo puedo tener en mi escuela un programa de estimulación del pensamiento crítico, o puedo tener un programa de estimulación de la creatividad, o puedo tener un programa de trabajo de la prosocialidad con mis alumnos, ¿no? Lo puedo tener por separado, como un ente, ¿no? Digamos. Yo puedo, en el punto 3, ¿no? Diseñar experiencias interdisciplinares que estén centradas en el desarrollo de habilidades. Ejemplo, el trabajo por proyectos, ¿no? Yo trabajo por proyectos porque estoy entrenando habilidades con los alumnos y a la vez desarrollando contenido
curricular, ¿no? Entonces, una metodología que me lleva también a ese diseño interdisciplinar del currículum, pero centrado en las habilidades. Y esto es importante, ¿no? Centrado en las habilidades. Pero yo creo que la cosa más importante que nos tenemos que plantear hoy día es cómo las habilidades se tienen que convertir en el objetivo, en nuestros currículum, y el contenido son el vehículo para llegar a la consecución de esas habilidades a largo plazo. Esto es un gran reto, evidentemente. Es un gran reto que parte porque seamos capaces ahora mismo con los currículums que tenemos como docentes de priorizar esto frente a esto. No sin dejar de lado esto, pero priorizar esto frente a esto. Y esto es algo que a los profesores nos cuesta mucho. También porque lo que se nos pide desde las administraciones, aunque en su filosofía pongan las habilidades, pero lo que se nos pide desde las administraciones ahora mismo es el desarrollo y la evaluación casi puramente de los contenidos, ¿no? Bueno, si pasamos a la metodología, a cómo cambia la metodología o cómo tenemos que cambiar la metodología para hacer realidad este trabajo de habilidades, pues partiendo de que las habilidades de las metodologías ya tienen que ser centradas en el alumno, basándonos en estos nuevos currículums que hemos dicho que tenemos que abordar, ¿no? Pues evidentemente el enfoque por parte del maestro hacia el aprendizaje cambia sobremanera. Rompemos modelos tradicionales de aprendizaje, ponemos al alumno en el centro, ¿no? Al poner al alumno en el centro, su desarrollo, pues al final se está basando en modelos que llamamos de procesamiento de la información, ¿no? Son ellos los que abordan la formación, la información, los que abordan el contenido, por tanto tienen que tener muchas habilidades de estimulación de ese contenido, de estimulación del análisis de esa información. Por eso era importante esa gran categoría, ¿no?, que nos hacía la UNESCO sobre el análisis de la información, ¿no? Por otro lado, cabe destacar que los modelos centrados en habilidades, pues es fundamental que ese proceso de la información esté relevante, ¿no? Porque es la forma de poner en funcionamiento sus habilidades, ¿no? Si lo diéramos todo hecho, como muchas veces tendemos a hacerlo en educación, pues no pondrían en funcionamiento sus habilidades. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando hay un problema en la clase, cuando estamos trabajando en equipo y sucede algo en el grupo, ¿quién va a solucionar ese problema? Normalmente somos los docentes los que intervenimos. Claro, si no les dejamos que sean ellos los que solucionen sus problemas por sus propios medios, no ponen en funcionamiento esas habilidades de resolución de problemas o de prosocialidad o de relaciones interpersonales, ¿no? Si abordamos nosotros y estamos ahí como juez y parte, ¿no?, en todas las experiencias de aprendizaje, pues realmente no les dejamos que se desarrollen. Entonces, toca dar un paso atrás en este sentido y dejar que sucedan las cosas y que pongan en funcionamiento esas habilidades y evidentemente guiar, intervenir, dar feedback para que luego posteriormente ellos puedan reconducir, ¿no? Claro, eh, se hace importante, hablando de metodología, ver cómo las metodologías nos pueden ayudar a desarrollar, cómo las metodologías nos pueden ayudar a desarrollar distintas habilidades. Entonces, una cosa interesante que podemos hacer o que podemos ver es qué habilidades se desarrollan según qué metodología. Tenéis distintas capturas en el Power que os he dejado colgado, pero hay habilidades que están más cerca o hay metodologías que están más cerca de unas habilidades que otras. Rosa nos contaba el otro día, ¿no?, como los proyectos de aprendizaje servicio pueden ser una forma muy buena de abordar los objetivos de desarrollo sostenible. O también podemos tener en cuenta cómo el aprendizaje cooperativo puede ser una metodología que me aporta a la colaboración, a las relaciones interpersonales, incluso a trabajar habilidades o a trabajar habilidades de trabajo individual, de aceptación de mi rol dentro del grupo, que hablaba también Ismael ayer, ¿no? O como metodologías como el entrenamiento del pensamiento en el aula, pues me lleva a desarrollar competencias como el pensamiento crítico de mis alumnos, habilidades como la capacidad de pensar bien, ¿no? O el pensamiento creativo también. Todas estas metodologías, al final, pues enfatizan también en que el aprendizaje es un aprendizaje que tiene que estar avalado por la exploración y el descubrimiento por parte del propio alumno.
Carmen el primer día nos hablaba del aprendizaje hoy, ¿no? Y nos describía como los cuatro elementos del aprendizaje, ¿no? Desde la propia experiencia del alumno hasta su propia integración, hasta su propia narración personal de esas experiencias, para luego conceptualizar, reflexionar, ahondar en esas experiencias y luego poder llevarlas a la práctica en otros contextos, ¿no? Eh, el aprendizaje significativo, que siempre hemos llamado, ¿no? Entonces, las metodologías me tienen que favorecer eso. Y unas están más cerca del desarrollo de unas habilidades y otras pueden estar más cerca del desarrollo de otros, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de habilidades como el aprendizaje cooperativo, pues eso me puede trabajar la colaboración, la comunicación, el propio pensamiento crítico, la toma de decisiones, como habilidad 21, la motivación, la capacidad de desarrollar habilidades para la vida, la curiosidad y la imaginación, como el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Pues además, evidentemente, de trabajarme aspectos como la resolución de problemas, pues me lleva a elementos como el autoconocimiento, la creatividad, la innovación, ¿no? El emprendimiento, el tratamiento de la información. Pues son habilidades 21 que están implícitas en metodologías como en este caso puede ser el Problem Based Learning, ¿no? Bien, viendo todo esto, yo me sigo quedando con una metáfora con la que vamos por vuestras escuelas siempre, ¿no? ¿Qué hacemos los docentes con todo esto, Javier? Después de todo lo que nos está diciendo, tenemos que conocer todas estas metodologías. Hay una metodología para cada habilidad. ¿Qué habilidad está asociada a cada metodología? Yo me quedo con que los docentes tenemos que llenar nuestros cajones, ¿no? Sirviéndome de la metáfora que siempre utilizamos, ¿no? Tenemos que llenar nuestros cajones en esas cuatro patas fundamentales, ¿no? ¿Cómo van a interaccionar en el aula y en el trabajo? ¿Qué metodologías les pueden ayudar a desarrollar habilidades de trabajo personal, colaboración, la comunicación, etcétera? ¿Qué van a hacer para que muestren, para mostrar lo que saben? ¿Qué metodologías me llevan a la evidencia para que ellos tengan el autoconocimiento? Puedan llevar a cabo procesos metacognitivos sobre sus propias experiencias de aprendizaje, qué metodologías me permiten abordar cómo mueven su cabeza a la hora de aprender, ¿no? Cómo comprenden aquello que aprenden. Y ahí pues evidentemente están todas las metodologías que tocan tangencialmente el pensamiento, y qué estrategias metodológicas me permiten motivarles, engancharles, tocarles la fibra sensible, ¿no? Para que realmente lo que tienen que aprender realmente les importe, ¿no? También os dejo una batería de metodologías en cada una de estas patas, en cada uno de estos cajones, que los docentes tenemos que llenar para hacer realidad ese trabajo metodológico que me lleve al desarrollo de estas habilidades, ¿no? Entonces yo creo que un esfuerzo, llegando a las claves, ¿no? A los cómo en metodología, un esfuerzo que sí que tenemos que hacer los docentes es tener muy claro qué habilidades puedo tocar o estoy tocando cuando escojo o decido por una metodología o por otra, ¿no? Todavía es raro, o es muy común, perdón, que lleguemos al colegio y nos pregunte el profesor, ¿pero esto para qué? ¿No? Y lo preguntan con toda la razón. Porque si yo no sé para qué estoy haciendo lo que hago en mi clase, todo esto de la innovación que queda en el aire, ¿no? Pero yo tengo que saber por qué hago lo que hago con cada cosa que hago en mi clase, ¿no? Entonces es necesario saber vincular a qué metodologías, perdón, a qué habilidades impactan, sobre qué habilidades impactan cada una de las metodologías que planteamos desarrollar en nuestra aula. Otra cosa fundamental es ser rigurosos como docentes. Y ser riguroso significa describir esas habilidades, no quedarnos en, bueno, con esta actividad estaré entrenando el pensamiento creativo. ¿Pero qué? ¿Qué rasgos del pensamiento creativo estás entrenando, no? Conocer las habilidades, me refiero, ¿no? Indagar sobre ellas, investigar, ¿no? Convertirnos en profesores investigadores, que hace mucha falta hoy en la educación para que realmente esto sea algo que pueda llevarse a cabo en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, describir esas habilidades es algo fundamental. También os he dejado dentro del PowerPoint un par de descripciones de habilidades, extraídas evidentemente también del documento, ¿no?, de la UNESCO, la colaboración y el pensamiento crítico, donde antes de empezar a abordar el tratamiento educativo de estas habilidades tenemos que conocerlas a fondo, ¿no? O sea, de qué se compone algo tan amplio como puede ser la colaboración.
de qué se compone algo tan amplio como puede ser el pensamiento crítico de nuestros alumnos, ¿no? Ahí también deciros que en la Fundación hemos apostado también por aterrizar esto de una manera que realmente sea significativa y que ahora más adelante también os voy a comentar, pero hemos apostado por los modelos progresivos, ¿no?, de entrenamiento de estas habilidades. Y tanto la colaboración como el desarrollo del pensamiento, que son dos de nuestras grandes apuestas en nuestras escuelas y en nuestro modelo educativo, pues las tenemos desgranadas y las tenemos secuenciadas en función de los niveles, ¿no?, que da nuestro alumno. Digamos que estaríamos en ese grupito, en esos 11, que tienen aterrizadas esas habilidades para poder ver y evaluarlas en sus alumnos, ¿no? Describir esas habilidades y, por último, hacerlas visibles. ¿Qué metodologías me permiten hacer visible todo aquello que están aprendiendo, ¿no? Bien, y por último, la evaluación, ¿no? ¿Cómo implica o qué implica esto en las escuelas en evaluación? Y claro, pasamos de modelos de evaluación formativa, donde medimos aprendizajes académicos, y que todavía nos siguen diciendo que prevalecen sobre otros modelos, ¿no? Pero a la hora de pensar en modelos de evaluación de habilidades 21, tenemos que irnos a modelos de evaluación que generen información mucho más descriptiva de esos procesos, ¿no? Entonces el modelo o el aprendizaje basado en la evidencia, ¿no?, el evidenciar el aprendizaje hoy día es una de las claves en evaluación, ¿no? Pero sobre todo quiero poner énfasis en una cosa. En evaluación hay una clave prioritaria, que tiene que haber una concordancia enorme entre los tres aspectos que estamos viendo: currículum, metodología y evaluación. Porque hay muchos colegios que tenéis la incertidumbre de evaluar por competencias o evaluar por habilidades, claro, pero si yo no he programado o no tengo un currículum por habilidades o por competencias, ¿cómo voy a evaluar competencias o habilidades, ¿no? Hay muchos colegios que nos llamáis por este tema, ¿no? ¿Cómo evaluar las habilidades? Si no está claro qué es lo que tengo que trabajar y qué es lo que tengo que evaluar, ¿cómo lo voy a evaluar? El problema no está en la evaluación, el problema está en la programación, en el currículum, ¿sí, no? Hay otros colegios que nos llamáis para cómo hacer realidad el trabajo competencial o el trabajo por habilidades. Entonces impactamos sobre la pata de metodologías, ¿no? ¿Qué herramientas, qué estrategias metodológicas me permiten poner el conocimiento en acción? Desarrollar las habilidades de mis alumnos, ¿no? Y entonces incidimos en la pata de metodología. Por eso, currículum, metodología y evaluación tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano y uno sin el otro no puede moverse, digamos, ¿no? Además, y doy un paso más, ¿no?, necesitamos, ya os he dicho que en metodología necesitamos conocer bien las habilidades, necesitamos tirarnos a la piscina y hacer progresiones del desarrollo de estas habilidades. Claro, ¿por qué los currículums no nos dan las competencias desgranadas? ¿Por qué los currículums no nos dan las habilidades desgranadas? No, porque es muy difícil desgranarlas. Y porque a lo mejor no hay una respuesta clara de cómo se degrada una u otra. No buscamos una respuesta, buscamos un itinerario. Los alumnos pueden ir dando saltos en los itinerarios. Romper el modelo de enseñanza tradicional de que no puedo conseguir esto hasta que no he conseguido esto, luego consigo esto y luego consigo esto, es un atraso hoy día, porque los alumnos aprenden de manera diferente, ¿no? Pero como docentes sí que tenemos que tener esa visión de cuál es el margen de desarrollo de todas las habilidades de nuestros alumnos. Si empezamos por aquí, ¿hacia dónde debemos de crecer? ¿Qué tengo que hacer en creatividad con un alumno de infantil? ¿Qué tengo que hacer en creatividad con un alumno de secundaria o de bachillerato? ¿Qué busco cuando estoy evaluando el pensamiento crítico en infantil? ¿Qué busco cuando evalúo el pensamiento crítico en primaria? ¿Qué busco cuando evalúo el pensamiento crítico en secundaria, ¿no? Yo siempre digo que, llegado también a la habilidad de la colaboración, ¿no?, que está tan de moda hoy día, ¿no?, que si estamos trabajando en aprendizaje cooperativo o colaborativo dentro del aula y evaluativamente les pedimos a los alumnos en infantil: aporta ideas al grupo, respeta el turno de palabra, tiene en cuenta a sus compañeros, y eso se lo seguimos preguntando en primaria, y eso se lo seguimos preguntando en secundaria, y eso se lo seguimos preguntando en bachillerato, pues no hay una progresión en el aprendizaje de la habilidad de la colaboración o de la cooperación, ¿no? Claro, es distinto si yo pregunto
en primero de primaria por redes al grupo, así yo ya en secundario y bachillerato le busco cosas en los alumnos como que en sus argumentaciones tengan en cuenta las ideas de los demás, ¿no? Hay una cierta progresión en esa evolución de la colaboración, ¿no? En sí. Esa gradación, esa progresión la podemos hacer los maestros. Eso parte del aula, parte de lo que tú ves cada día en tu aula, parte de lo que en el grosso de la clase observas como normalidad, ¿no? En ese desarrollo, aunque a alumnos te sorprende cada día, ¿no? Pero yo sí creo que ese carácter investigativo hoy día es necesario para poder aterrizar estos modelos de desarrollo de las habilidades o de las competencias en nuestras aulas, ¿no? Y es una suerte que eso lo tengamos para hacerlo nosotros mismos, porque si estuviera impuesto, igual encorsetado, a lo mejor no nos vendría bien, según qué alumnos, ¿no? No nos vendría bien para atender la personalización de cada uno de nuestros alumnos. Entonces es importante que nosotros también tengamos cierto grado de autonomía a la hora de poder ver esa degradación de cada una de las habilidades. Pero la tenemos que tener. También tenéis algunos ejemplos en el material que os dejamos. Mirad, si nos vamos a las claves de la evaluación, para mí, evaluar habilidades pasa por identificar qué habilidades quiero evaluar, dónde las puedo ver, a través de qué metodología las puedo ver, que podamos hacer una progresión del desarrollo de esas habilidades, que no miremos siempre lo mismo, que no nos quedemos en las nubes, diciendo estamos entrenando la creatividad, estamos entrenando la prosocialidad, estamos entrenando el pensamiento crítico, sino que vayamos a qué en concreto desarrollan nuestros alumnos de estas habilidades. Entonces trabajemos esas progresiones de aquellas habilidades que creemos más importantes para cada una de nuestras escuelas y que diversifiquemos en el uso de herramientas de evaluación, porque para ver estas cosas, evidentemente, debemos de huir de esa evaluación formativa únicamente académica a una evaluación que busque evidencias para hacer visible lo que nuestros alumnos desarrollan o desempeñan, ¿no? Entonces, para eso es necesario diversificar esas herramientas. Ya tendremos ocasión de ver en futuros webinars, ¿no? Qué herramientas de evaluación nos pueden ayudar a evaluar este tipo de cuestiones. Y llegando al final, permitidme que pase a poner sobre la mesa los desafíos que ya han quedado un poco patentes en lo que estamos desarrollando, pero que no solamente los destacamos desde la Fundación Trilema desde hace bastante tiempo, sino que las políticas o las investigaciones que se están haciendo sobre las políticas en desarrollo de habilidades 21 hoy día siguen poniendo sobre la mesa, ¿no? Y el primer desafío es comprender esta naturaleza de las habilidades 21. Lo que os decía, vamos a convertirnos en investigadores, vamos a poder aterrizar todas aquellas cosas que queremos desarrollar. Evidentemente, desarrollar estas habilidades nos tiene que llevar a poder y a saber cómo son en el contexto educativo, ¿no? Somos nosotros los que tenemos las llaves para esa investigación, así que os invito a poder aterrizar estas cosas. Hay muchos modelos, os he dejado también dos ejemplos de desarrollo de dos habilidades ahí, pero es importante que esto lo aterricemos desde el aula. Vamos a intentar comprender qué vemos en nuestros alumnos de cada una de esas habilidades, ¿no? Otra cosa fundamental, otro desafío para nosotros hoy día es el establecer esas progresiones de aquellas habilidades que consideramos fundamentales en nuestra clase, en nuestra escuela, en nuestro contexto educativo, en nuestro país, si estamos hablando de políticas educativas. Vamos a establecer progresiones, señores. Vamos a establecer progresiones flexibles, progresiones que realmente nos puedan llevar al conocimiento profundo de lo que quiero desarrollar con mis alumnos en un momento dado, en una experiencia didáctica en mi aula. Que nos enfoquen la mirada hacia qué puedo ver en mi alumno en esta actividad que me dice que ha entrenado, que ha desarrollado, que tiene un alto nivel de creatividad, por ejemplo. ¿Dónde lo puedo ver? Entonces vamos a establecer esas progresiones. Primeramente tenemos que conocer la naturaleza de las habilidades, como decía al principio, ¿no? Entender a qué se refiere, describirlas y en segundo momento establecer esas progresiones, el segundo desafío. Y el tercer desafío, que no lo eludo evidentemente, pero el tercer desafío es cómo hacemos una evaluación apropiada
y auténtica, ¿no? Claro, y hacer una evaluación apropiada y auténtica implica romper con los modelos de evaluación tradicional. Implica diseñar una evaluación diferente para un currículum diferente, lo que os decía. Currículum tiene que ir de la mano de evaluación. No puedo pretender evaluar habilidades si no tengo estandarizadas esas habilidades, ¿no?, en los currículums. Entonces, vamos a estandarizar esas habilidades, como decíamos antes, y vamos a hacer lo más concretas posibles para que luego nos podamos llevar a herramientas de evaluación. Pero no pretendamos evaluar antes de tener claro qué es lo que queremos evaluar, ¿no? Es una de las cuestiones fundamentales. Y luego, por último, buscar contextos que nos permitan sacar esas evidencias de ese desempeño en acción, ¿no? Competencia, habilidad, pero desempeño en acción, que el alumno ponga esa habilidad en funcionamiento. Y qué habilidades, qué evidencias, ¿no?, saco de esas habilidades. Bueno, llegando al final, me gustaría poner sobre la mesa algunas conclusiones, que un poco del estudio que hemos hecho sobre habilidades 21 y sobre los diferentes informes internacionales, pues estamos trabajando aún en ello, ¿no?, pero a las que hemos llegado, y compartirlas con vosotros para luego lanzaros un poco a ver qué es lo que pensáis sobre esto y cómo poder seguir creciendo como docentes, ¿no? Mira, lo primero, o la primera conclusión que saco personalmente, es que competencia o habilidad me da igual. Ya no es competencia contra habilidad. Como docente me da igual cómo la etiquetemos, me da igual qué nombre le pongamos, incluso, ¿no? Me da igual si son 7 que 8. Yo lo que tengo que tener claro es que si estoy trabajando por competencia, dentro de la competencia hay una serie de habilidades. Y si estoy trabajando por habilidades, tengo que tener claro que esas habilidades pueden agruparse en torno a categorías, digamos, ¿no? Que las describan o que las definan. ¿Qué fue antes, si el huevo o la gallina? Eso a los docentes nos da igual. Por eso hoy el hablar de habilidades es algo que nos hace aterrizar aún más las competencias. Aquí, por ejemplo, si hablamos del modelo español, ¿no?, tenemos esas competencias ahí en alto, que dentro pueden tener una serie de habilidades que a su vez podemos desgranar y conocer mucho mejor. Y que si hacemos una progresión de la evolución de esas habilidades, pues tendremos un mapa competencial por habilidades, ¿no?, bien desarrollado. Entonces, da igual, competencia o habilidad. ¿En qué saco lo ponemos? Vamos a centrarnos en que son cosas y que son el objetivo hoy día a entrenar en las escuelas. Y que el contenido tiene que ser un medio para conseguir esas habilidades, esas competencias. La segunda conclusión es que hay más habilidades, evidentemente, que competencias, pero hay algunas habilidades que son más importantes que otras, ¿no? Entonces, el grado de autonomía. Podemos fijar como escuela, como centro, como comunidad, como sistema educativo, como país, ¿no? Podemos focalizar sobre unas u otras, prioritariamente. Pero cada escuela debe tener la suficiente autonomía para poder priorizar aquellas habilidades en función de los alumnos a los que atiende, en función del contexto socioeducativo en el cual se desenvuelve su escuela. Porque no es lo mismo si estamos en un centro con un 50% de inmigración, donde a lo mejor todo el tema de habilidades de relación sociales, la empatía, el respeto, la tolerancia, etcétera, van a cobrar mucha importancia, ¿vale?, que también son importantes en otros contextos, ¿no?, pero van a cobrar mucha importancia que si estamos en otro tipo de escuelas, ¿no? Entonces tengamos la autonomía de dar prioridad a unas habilidades frente a otras, también en función de lo que nuestros alumnos necesitan. Tercera conclusión: equilibrio entre currículum, metodología y evaluación. No queramos evaluar si no tenemos un currículum bien definido, por competencia o por habilidades, ¿vale? No queramos evaluar si no trabajamos de manera diferente, si no tocamos metodologías diferentes, ¿vale? Y no pretendamos evaluar con la misma visión con la que evaluábamos anteriormente. Entonces, currículum, metodología y evaluación siempre de la mano, ¿no? Y por último, bueno, nos queda mucho por andar en políticas educativas, ¿no? Nos queda muchísimo por andar. No sé qué es lo que vendrá,
no sé qué es lo que se desarrollará. Deciros que intentamos impactar en las políticas educativas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con las diferentes intervenciones que estamos haciendo en diferentes foros y contextos. Pero como docentes no quiero que os quedéis en las políticas educativas. Como docentes os pido que, pensando en ese trípode, currículum, metodologías y evaluación, que podemos cambiar cada uno de nosotros en nuestras aulas, hagamos posible que el entrenamiento de habilidades cobre mayor relevancia con nuestros alumnos. Y sin más, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar atentos a todo lo que os he contado, y os pido que me dejéis vuestros comentarios y os pido que todos aquellos interrogantes, cuestiones que tengáis, me las hagáis llegar. Muchas gracias y hasta la próxima.